Buenas tardes. Estamos con el decano de la Universidad Hebraica, el doctor Daniel Feinstein. ¿Cómo estás? Muy bien, Marco. Muchas gracias. Un gusto estar acá en el programa. Es, la verdad, un verdadero honor estar contigo platicando. Y más sobre una de las instituciones más raras pero importantes que tiene México. Esta institución es única, la Universidad Hebraica. ¿Por qué existe la Universidad Hebraica? O sea, ¿qué tipo de necesidad está tratando de satisfacer? Bueno, gracias por la pregunta. La Universidad Hebraica se creó ya hace 30 años, que estamos celebrando justamente este año, cumplimos 30 años de creación, con el objetivo de formar educadores y personas con conocimiento de estudios judaicos para garantizar la transmisión, la recreación, la continuidad del judaísmo en nuestras escuelas, en nuestras comunidades, con una perspectiva académica, que eso nos diferencia de otras instituciones que existen, yeshivot, existen centros culturales, pero no siempre operan con lo que es una universidad, que es con un conocimiento basado en investigación, en datos, en lo que la comunidad internacional académica define como un conocimiento sólido, fundamentado, como tal. Entonces, en estos 30 años la universidad ha formado a cientos de maestros, coordinadores, directores, ha formado a investigadores, a líderes comunitarios, a múltiples poblaciones que hoy en día son parte integral de la vida de esta comunidad, ¿no? Entonces, y somos la única universidad de su tipo en América Latina. Y en pocas ciudades de Estados Unidos existe también una institución de estas características, que está dedicada a el desarrollo de los estudios judaicos, pero no exclusivamente, porque tenemos programas también que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la solidaridad y el tratamiento de adicciones, que tienen que ver con la intervención en catástrofes humanitarias y naturales. O sea, tenemos un paquete de programas muy específicos y muy, creo, interesantes y originales. En este caso, la Universidad Hebraica está muy relacionada o asociada con los conceptos judaicos. ¿Por qué son tan relevantes en una sociedad moderna? Pues, ¿por qué alguien que no conoce de judaísmo o que está buscando realmente un grado para poder aplicar tomaría en cuenta el judaísmo o los conocimientos judaicos? Bueno, uno puede decir que el judaísmo es uno de los componentes fundamentales de la civilización de Occidente. Muchos filósofos hablan que Occidente es el fruto de dos grandes ciudades que representan civilizaciones culturales, espirituales, religiosas: Atenas y Jerusalén. Atenas y Jerusalén. Atenas, todo el mundo de la filosofía griega, de la cultura racionalista, del mundo de la mitología, de una de las grandes fuentes del conocimiento y la sabiduría de Occidente. Y la otra fuente central es Jerusalén, que representa la profecía, que representa el conocimiento sagrado, que representa, digamos, la conexión con Dios, que representa una ética social y una ética individual muy poderosas, que son componentes fundamentales de la cultura occidental. O sea, no se puede entender la historia, el arte, la filosofía, la historia del mundo de Occidente sin la participación de numerosos judíos en distintos contextos, con distintas formas, desde pensadores del mundo antiguo como Filón de Alejandría, tal vez el primer gran filósofo religioso de Occidente, que tuvo tanto impacto en el mundo cristiano, y otros ámbitos. Figuras, si vamos, como Maimónides en la Edad Media, Yehuda Levi, figuras como en la modernidad como Spinoza, uno de los padres críticos de la modernidad. Y después en el mundo siglo XIX, siglo XX, figuras como Freud, como Marx, como Martin Buber, como Abraham Joachim Heschel, como Manuel Levinas, como músicos, como Gustav Mahler, académicos, empresarios, premios Nobel de Ciencia, Einstein. Es decir, la contribución judía a la civilización es muy impresionante, tomando en cuenta que los judíos somos un 0.03% de la población mundial. Y sin embargo, hay más del 24 al 25% de premios Nobel
en química, en física, en medicina, que son de origen judío. Creo que eso es bastante llamativo. Pero hasta cierto punto presenta también algún tipo de confusión, porque si estamos hablando de judaísmo, la gente reconoce el judaísmo como una religión. ¿Cómo podrías separar el judaísmo de la parte religiosa, que es completamente otra cosa que la práctica intelectual? Bueno, un gran pensador del mundo judío, Mordechai Kaplan, Estados Unidos, planteaba que el judaísmo no es una religión en el mismo sentido que el cristianismo. El judaísmo es una civilización que incluye, por supuesto, un núcleo religioso, hay un núcleo étnico, hay un núcleo cultural, hay lenguas, hay folclore, hay una tierra sagrada, hay diáspora y centro en Israel. Es decir, es un complejo muy rico que incluye muchas cosas, y por lo menos en los últimos 200 años tenemos muchos judíos que se identifican como judíos en lo más profundo de su ser, pero que no serían religiosos en el sentido convencional. Pienso en figuras como Freud, figuras como Einstein, figuras, digamos, de muchos científicos, académicos, pensadores. Algunos sí se consideraban pensadores eminentemente religiosos, como figuras como desde Manuel Levinas, el gran renovador de la ética en la segunda mitad del siglo XX, pero Martin Buber, otras figuras que sí están más compenetradas con toda la tradición bíblica, rabínica. Pero hay otras figuras que, si bien parten de ese mundo, no necesariamente están imbuidos de los valores y las prácticas judías tradicionales. Ok, y en ese caso, ¿dónde entra la Universidad Hebraica para poder presentar estos valores? ¿Cómo toman los temas? ¿Tienen algún tipo de propuesta académica que pudiera ayudar? Es lo que tú dijiste, en los últimos 200 años se han desarrollado los estudios académicos del judaísmo, es decir, entender el judaísmo a través de su historia, de su arqueología, de la investigación, de datos, y hoy en día los estudios judaicos son un campo extraordinario que tiene miles de académicos en todo el mundo. Acabo de participar hace poco más de un mes en el Congreso Mundial de Estudios Judaicos que se realiza cada 4 años en Jerusalén. Había más de 1.200 académicos de todo el mundo y los temas abarcan desde la Biblia hasta el cine contemporáneo y su representación de los judíos y de los judíos, pasando por la literatura, la sociología, la antropología, la historia, la filosofía. Es decir, los estudios judaicos son un campo muy desarrollado que intenta comprender en una forma profunda el ámbito de los judíos. El gran filósofo Manuel Levinas decía que el judaísmo es una religión de adultos, así lo llamaba. Y eso requiere conocimiento, requiere formación. No solo afectividad, emoción, requiere una base sólida para poder entender. En los últimos años, como he dicho, hay tanto desarrollo en los estudios judaicos, muy impresionantes, que nos ayudan a entender mejor con más datos. Y yo creo que este es uno de los puntos, diría, débiles de la comunidad judía de México, que tiene tantas fortalezas y tantas virtudes, porque es una comunidad maravillosa realmente, y lo digo con conocimiento de causa, conozco prácticamente todas las comunidades judías de América Latina y de otros países. Es una comunidad maravillosa, pero creo que debe profundizar la relevancia intelectual, espiritual del judaísmo, más allá de visiones tradicionalistas ortodoxas, que están muy bien y son parte de la práctica y de la riqueza que tiene el judaísmo, pero hay otras perspectivas que son muy enriquecedoras y que vale la pena conocerlas. Y en nuestros programas académicos, por ejemplo, la maestría de estudios judaicos, que es única en su género, y la tenemos en una modalidad en línea con alumnos de Israel, Estados Unidos, Europa, casi toda América Latina, y con alumnos de perfiles muy diversos, de una profesora académica de una importante universidad norteamericana hasta un sacerdote católico misionero en la selva de Guerrero, de origen africano, pasando por rabinos, filósofos, profesores universitarios, educadores, un perfil muy interesante, muy variado, o la modalidad presencial que tenemos, la única maestría de estudios judaicos, es la forma de comprender un judaísmo maduro, adultos,
de no quedarse solamente con el conocimiento superficial que recibimos los que participamos en la escolaridad judía, que es muy importante, pero quedamos con nociones muy básicas y que no siempre se sustentan frente a la investigación, a los datos, a lo que sabemos gracias a los avances de los conocimientos científicos acerca del judaísmo. El que quiera tener una comprensión profunda, madura, real del judaísmo, poder contextualizar las interacciones de los judíos con la civilización helenística, con el mundo cristiano, con el mundo islámico, con la modernidad, con las sociedades de América Latina, este es el espacio para poder estudiar y conocer estos temas. Y otro dato importante, la Universidad Hebraica, como toda universidad, es universal. Está abierta a todos aquellos que quieran estudiar este tema, judíos, no judíos, creyentes, no creyentes. Tenemos alumnos islámicos, alumnos católicos, evangélicos, judíos de todas las corrientes, gente que viene de otras tradiciones. La universidad es un espacio abierto, con base a las reglas del respeto y la calidad académica, que es lo que nosotros pretendemos. Pero es un espacio abierto, estamos muy contentos que, por ejemplo, en la maestría de estudios judaicos, la gran mayoría de los alumnos no son judíos. Y es gente con una profunda pasión por comprender la riqueza, el contexto que el judaísmo aporta y cómo este pueblo milenario ha demostrado tanta capacidad de resiliencia a lo largo de su historia, que es muy impresionante. Al final, los conceptos del judaísmo son ideas que ayudan a cualquier persona. O sea, han impulsado a la humanidad, a la civilización, han logrado crear un mundo en donde no tengamos que ser salvajes hasta cierto punto. Y esto es algo que me gustaría remarcar, que no se trata nada más de una maestría en estudios judaicos para la comunidad judía, sino también está abierta al público. Por supuesto, es decir, el mundo académico, por definición, es un mundo abierto. A veces existen ciertos tabúes con ciertos temas que uno no se atreve a tocarlos. Hoy día aprendimos que si lo planteamos con seriedad, con base a los datos duros que podemos tener, todo tema se puede tratar y se puede analizar con respeto, con seriedad. Eso es un poco nuestra perspectiva. La Universidad Hebraica es un referente de estudios judaicos a nivel de América Latina, de México y América Latina. Por ejemplo, recientemente recibo correos de académicos de otros lugares de la República que dicen: estamos dando un curso de tal tema y nos gustaría conocer la perspectiva judaica de la ética comercial o la perspectiva judía de la ética, de la bioética frente a temas de trasplantes o otros. O el otro día una académica me planteaba si querían conocer una visión judía del libro de Job, o a veces nos planteamos en simposios sobre la filosofía medieval judía islámica, y organizamos hace un tiempo con unos colegas un curso en la UNAM de filosofía judía e islámica, algo que no se trabaja comúnmente, y realizamos algunos proyectos de investigación. Es decir, una universidad es eso, es producir conocimientos, transmitir conocimientos y difundir conocimientos. Y nosotros, por un lado, tenemos programas académicos con reconocimiento, validez oficial de la Secretaría de Educación Pública. Tenemos nuestras 2 maestrías, tienen REBOE, y son programas que habilitan la cédula profesional, como todo programa académico. Pero aparte de eso, para aquellos que no quieren un programa tan sistemático, tenemos varios programas muy interesantes de educación continua. En este momento, por ejemplo, tenemos un diplomado de introducción al judaísmo, un diplomado de judaísmo y arte, un diplomado sobre espiritualidad y Kabbalah, que son programas muy interesantes y abiertos, como decimos, a todo público. Ahora nos queda, hasta fin de este año, 3 programas que creo que son fascinantes. Tenemos 2 cursos cortos, uno que se llama Psicología Positiva y Midrash, que tiene que ver con reconocer nuestras fortalezas, como nos enseña la psicología positiva, y este es un taller que incluye un test que uno se autoadministra para descubrir sus fortalezas y se conecta con toda la literatura judía tradicional, el Midrash, que también enfatiza estos valores, y finalmente los participantes van a poder elaborar una narrativa que tiene que ver con cuál es su meta en la vida y sus fortalezas en la vida, a cargo de un académico de New York,
de una gran formación psicológica y judaica. Tenemos otro programa muy interesante sobre la historiografía de la Shoah, es decir, cómo se escribe y cómo se explica este fenómeno que es una catástrofe clave para entender el siglo XX, también a cargo de una académica de primer nivel. Y por último, un tema que a veces es tabú en nuestra comunidad, el tema de la conversión al judaísmo. Vamos a tener acá uno de los mayores expertos en todo el tema del judaísmo de Oriente, el judaísmo sirio y el tema de las conversiones, el profesor Tzvi Zohar de la Universidad de Bar Ilan, y vamos a tener un seminario breve de 2 días sobre la conversión al judaísmo y los desafíos de la conversión al judaísmo en el mundo contemporáneo. Para la Universidad Hebraica no hay temas tabú si se los trabaja con respeto, con nivel académico, con pluralidad de perspectivas. Ese es nuestro enfoque. ¿Qué pasa cuando un profesionista quiere realmente, se está buscando una maestría? ¿Por qué consideraría alguna maestría judaica? Digo, ¿sabe que tiene validez? ¿Cómo se podría aplicar? Bueno, nuestra maestría en estudios judaicos es un programa adecuado, por ejemplo, para varios públicos. Primero, educadores. Estoy muy orgulloso de que hoy en día muchos de los coordinadores de estudios judaicos o directores de estudios judaicos de las escuelas de la red son nuestros egresados. Muchos de los docentes que enseñan en secundaria y en prepa en nuestras escuelas son egresados de nuestra universidad. Ese es un motivo de orgullo porque vemos cómo se propaga, ¿no?, el tema, y es gente que tiene una buena formación. Porque los estudios judaicos son como la medicina, como la química, como la matemática. Hay que formarse, no es improvisar y contar cualquier cosa. Hay que basarse en los estudios, en las investigaciones, en la información para darle a nuestros jóvenes conocimientos reales que los ayuden a enfrentar la vida, a enfrentar este mundo tan complejo, tan incierto en el que vivimos. Entonces, por un lado, para los educadores es un muy buen programa porque les va a dar una buena formación como tal. Tenemos también maestrías en educación, tenemos otros programas al respecto. A nivel otro es para académicos. Hay mucha gente que son psicólogos, filósofos, sociólogos, historiadores que tocan temas que tienen conexión con los judaicos, biblistas. Tenemos profesores de Biblia de instituciones cristianas y católicas que dicen, quiero conocer las perspectivas judaicas de estos temas, que son tan fundamentales. Entonces, para esa gente este programa es excelente. También, por ejemplo, para periodistas, gente que quiera dedicarse a entender temas que tienen que ver con la historia judía, con el Holocausto, con el Medio Oriente, con Israel. Este programa también le da herramientas que les va a ayudar a entender las cosas con una perspectiva de larga duración. No caer solamente en cuestiones ideológicas o perspectivas sesgadas como tales, sino tener un conocimiento sólido, académico, serio, como lo podría tener en cualquier universidad del mundo. Porque hoy en día las mejores universidades del mundo, tienen departamentos de estudios judaicos, donde se estudia literatura rabínica, Biblia, historia, sociología, entender las dinámicas del judaísmo en la Edad Media, en el mundo moderno, en el mundo contemporáneo. Son todos temas fascinantes. Entender aspectos fundamentales del pensamiento judío, el misticismo judío, la filosofía judía, son temas que muchas veces están tratados con superficialidad o en forma banal. Lo que nosotros tratamos de hacer en nuestro espacio es, como decimos, el judaísmo es una religión de adultos que requiere conocimiento, formación, estudio, y eso es un poco el enfoque que desarrollamos aquí en la universidad. Excelente. Muchísimas gracias. Gracias por el tiempo, las palabras, la propuesta. Gracias por hacer de la Universidad Hebraica un lugar que sea esencial en México. Muchas gracias.